Ok, ya están ubicados allá. El Señor Jesús fue para sus discípulos como un padre. El Señor, Juan 17. El Señor Jesús fue como un padre para sus discípulos. Sí, ¿verdad? A los que hemos leído la Escritura, a los que leen la Escritura, nos damos cuenta. El Señor Jesucristo fue como un padre. Él los guardó, Él los amparó, Él los instruyó, les enseñó el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra que los amó hasta el final de sus días. Y asimismo les dio su palabra, la cual es inspirada por Dios útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor estuvo con sus discípulos en los momentos buenos y malos, así como ha estado contigo y ha estado conmigo. Y ha estado acá como familia de Dios para con nosotros. Sí, ¿verdad que sí? Él ha estado con nosotros. El Señor adquirió con sus discípulos, al igual que ha adquirido con usted y conmigo, el verdadero sentido de la responsabilidad. Él alimentó a sus discípulos, así como ha hecho contigo y ha hecho conmigo. Él les dio de beber del agua de la vida, así como hizo contigo y así mismo hizo con nosotros. Y no solo eso, sino que también nos entrenó para los desafíos que ellos tenían que enfrentar luego de su inminente partida. Y así ha hecho el Señor contigo y conmigo. Él nos ha entrenado, ¿sí o no? Nos ha capacitado, nos ha dado recursos, nos ha aportado a nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros enfrentemos los desafíos, los retos que han venido y seguirán viniendo a nuestras vidas, a nuestra familia, mientras nosotros estemos acá en la tierra. En una plática, una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con los discípulos, en una plática, siento que hay interferencia, hermano. Vamos a aprovechar el tiempo. En una plática que el Señor Jesucristo, una conversación que Él tuvo con sus discípulos allá en el aposento alto, nosotros nos podemos dar cuenta de esa descripción tan maravillosa del Señor Jesucristo como Padre para sus discípulos. Él les dice: si en verdad me conocen, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora le conocen y me han visto. A lo que uno de sus discípulos, llamado Felipe, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A lo que el Señor le dice: tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocen. El que me ha visto ¿a quién? Al Padre. Por estas palabras nosotros podemos entender y deducir de una manera sencilla que la estadía del Señor Jesucristo durante sus 3 años y medio de ministerio dio a conocer la verdadera evidencia de un Padre. ¿Por qué sería? Porque a Dios el Padre nunca nadie le ha visto, jamás, pero en su Hijo Él se ha dado a conocer. Fue a través del Señor Jesucristo que Dios el Padre, Dios el Creador, mostró la verdadera naturaleza de un Padre. Y así ha sido el Señor contigo y conmigo. Todos estos tiempos de peregrinar en la vida cristiana, Dios ha sido el Padre para ti y para mí. Y fue tan extraordinaria, mis amados, esta paternidad del Señor, que antes de irse de esta tierra, sabiendo Él ya que su hora había llegado y ya no estaría más con aquellos a quien Él había amado y los había amado hasta el final, que nuestro Señor Jesucristo hace algo muy, pero muy hermoso, algo muy sublime. Él toma la iniciativa de echar mano a uno de los recursos más grandes, más poderosos que tú y yo
tenemos que es la intercesión. ¿Por qué le llaman a la intercesión? Porque él sabía, mis amados hermanos, desde lo más profundo de su corazón, que la intercesión de un padre delante del Creador va más allá de nuestras limitaciones físicas. ¿Y por qué va más allá de nuestras limitaciones físicas? Porque cuando los recursos humanamente a veces se nos acaban, sentimos que no podemos luchar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, para con nuestros hijos, aún dentro de la congregación de los santos de Dios, el único camino que nos queda es echar mano a la intercesión. Es el único camino. ¿Por qué? Porque el camino que nos da el Señor es que nos dice: clama a mí y yo te responderé. Hay momentos en nuestras vidas que la única senda que nos queda transitar, porque muchas cosas se nos pueden escapar de la mano, es la intercesión. El Señor Jesucristo también sabía que la intercesión del Padre por sus hijos trasciende a las generaciones futuras. Es decir, no solo nos alcanza a nosotros, sino a los que vendrán después de ti y después de mí, que son nuestros hijos y nuestros nietos, etc. ¿Cuántos de los que estamos acá en esta mañana somos fruto de una oración? Quizás de la madre, quizás del abuelo, quizás de un tío, ¿sí o no? Por eso el Señor en esta mañana te dice: sigue insistiendo en la oración, sigue insistiendo en la intercesión, porque a su tiempo dará fruto, y un fruto bueno y codiciable, hermano, que valdrá la pena haber trabajado en pro de este fruto. Cabe destacar algo muy importante en esta mañana. En San Juan 17, nosotros encontramos, hermanos, todos nosotros encontramos en San Juan 17 esta oración intercesora que es única en todas las escrituras. Es única, hermano. Y es aquí donde la encontramos en San Juan 17. Encontramos allí la oración de nuestro Señor Jesucristo a favor de Él, porque Él ora por Él cuando dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Asimismo, ora también Él por sus discípulos y por todos los creyentes. Es conocida por muchos como la oración sacerdotal, ¿sí o no? Por muchos. Pero hay algo, investigando, hermana, leyendo y escudriñando allí, hubo algo que atrapó mi atención y dije: se lo voy a llevar a los hermanos. Si aún no lo sabían, pues lo aprenden, y si lo sabían, bueno, gloria a Dios. Para algunos especialistas, aparte de oración sacerdotal, debería llamarse el testamento de Jesús, ya que pertenece al género de testamento muy difundido en esa época. Un testamento en la época de Jesús tenía ciertas características, o mejor dicho, las características de San Juan 17. Allí, ¿qué pasaba en los testamentos de la época de Jesús? Un personaje muy importante se dirigía a los suyos, recordándole todo lo que él había hecho durante su vida y lo que debían hacer los que leían este testamento, a quienes se les entregaba este testamento. Y en este testamento, el que expresaba su voluntad expone la obra que ha realizado a lo largo de su vida, y no solo eso, sino que le inculca a sus lectores y los motiva a continuar la obra que les ha dejado. Y eso es lo que quiere el Señor en esta mañana: motivarte a ti y a mí que recordemos esa obra tan maravillosa que nuestro Señor Jesucristo nos entregó desde el momento que decidimos recibirlo y hacerlo Señor de nuestras vidas. Hoy el Señor te dice: recuerda lo que te he entregado, recuerda, he puesto en tus manos una gran responsabilidad. Así que en esta oración nosotros encontramos grandes responsabilidades que tú y yo, como sus seguidores, como sus hijos, como
el Señor quiere que continuemos esa obra. Y de esta manera, mis amados hermanos, estaremos imitando a este gran personaje llamado Jesucristo. Porque una de las características de ese testamento en aquellos tiempos era que los seguidores debían imitar el ejemplo de aquel hombre que había escrito ese testamento. Debían imitarlo tanto en la obra como en su obrar, tanto en el conocimiento como en la práctica. Así que en esta mañana, mi amado hermano, quiero hablarte, o vamos a reflexionar acerca de una de las grandes responsabilidades que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Que tú y yo, ministro, líder que te encuentras aquí, servidor, tenemos delante de Dios. Porque desde el momento que Dios te llamó con una responsabilidad, no con una gran responsabilidad. Y una de ellas es lo siguiente, pero te voy a decir algo. Padre que estás acá, ¿cuántos son padres y madres, esposos que están acá? Líderes que están acá, ministros que están acá, servidores de Dios que están acá, jóvenes que están acá, niños que están acá. Dios a cada uno de nosotros nos ha entregado esa gran responsabilidad a todos los que hemos nacido de nuevo. Pero Dios hará, ante todo recordemos, Dios nunca hará lo que tú y yo debemos hacer. ¿Y qué será? Tu responsabilidad y mi responsabilidad. Esa jamás Dios la hará por ti y por mí. Pero Dios sí hará lo que tú y yo no podemos hacer. ¿Y qué será eso? Los milagros. Así que nosotros nos encargamos de llevar a cabo la obra, la gran responsabilidad de Dios, y los milagros lo hará el Señor. De eso se carga única y exclusivamente nuestro Padre Celestial. Así que ahora sí nos vamos a ubicar San Juan 17:6. Y es la primera responsabilidad o la responsabilidad de la que te voy a hablar en esta mañana. San Juan 17:6. Dice así: Jesús le dijo a sus discípulos: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Todo padre, todo ministro, todo esposo que está acá en este lugar, todo joven que está acá, debe dar a conocer a Dios como lo hizo Jesús. Todos los que estamos acá, los que hemos nacido de nuevo, y si aún no has conocido al Señor, el Señor te dice en esta hora: tú has sido llamado también a esta gran responsabilidad. Todo padre, todo ministro, líder, está llamado a dar a conocer a Jesús. Todo padre debe enseñarle a sus hijos quién es Dios, cómo llegar a Él, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Si yo les pregunto en esta hora a todos los padres que están acá, ¿qué te ha dado Dios? A todos los padres que están acá, me dirán: mis hijos. Sí, el Señor dice que herencia de Jehová son los niños. Si yo le pregunto a un líder que está acá, ¿qué te ha dado Dios aparte de tus hijos? ¿Ah? La gran responsabilidad de llevar a cabo su obra. Pero ¿qué te ha dado Dios? Te ha dado un grupo de personas
a quienes tú debes y tienes que llevar a cabo y ser un imitador de Cristo. ¿Para qué? Para que la obra del Señor continúe en la vida de esa persona. Esa es una de las grandes responsabilidades, darle a conocer a nuestros hijos en nuestro hogar, la persona que nos ve, dar a conocer a Dios. A un padre de familia, aparte de que le haya dado sus hijos, ¿qué más le ha dado allí en su hogar? Le ha dado su esposa y le ha dado para que sea que la autoridad de ese hogar, y como tal, él debe dar a conocer el nombre de Dios. Recordemos que el Señor dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El Señor Jesucristo tenía una gran responsabilidad para con ellos. Eso era lo inmediato que Dios le había entregado, sus discípulos. Sí, están agarrando el hilo central de la enseñanza. O sea que todo ministro, todo líder que está acá y todo joven, porque aún en la universidad, aún en el liceo, Dios da, aunque sea uno o dos, pero Dios nos da esa oportunidad de dar a conocer el nombre de Dios. Y sigo preguntando, ¿y qué será dar a conocer el nombre de Dios? ¿Será acaso como aquellos que llegan y que en una oportunidad una se me acercó y le dije: ¿qué significa el nombre de Jehová para ti? No me supo responder. ¿Será eso cuando el Señor Jesucristo dijo en su oración: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y tú me los diste? ¿Será ese acaso? Cuando nosotros leemos las Escrituras y estudiamos, nos damos cuenta que para los hebreos un nombre significaba más que una combinación de sonidos, ¿sí o no? Nos damos cuenta que cada nombre tenía un significado. ¿Por qué? Porque para los hebreos el nombre implicaba que dar a conocer que su naturaleza, dar a conocer que su carácter, dar a conocer que la obra que él llevaría a cabo dentro del propósito de Dios. El Señor Jesucristo mostró el carácter y los atributos de Dios. Cuando el Señor dice y afirma: he manifestado su nombre, ha manifestado el nombre de Dios. No solo fue su nombre como una simple combinación de sonidos. Él dio a conocer la esencia del carácter de Dios. Él dio a conocer, por decirlo así, como el material de lo que el Creador está en él. No ha sido creado porque Dios no ha sido creado, sino la esencia que por la eternidad ha permanecido en el Creador. Y recordemos algo: lo que tú y yo conocemos del Creador, ¿a quién se lo debemos? A Dios el Padre nunca nadie le ha visto, pero en su Hijo Él se ha dado a conocer. O sea, ¿a quién le debemos el que tú y yo conozcamos al Padre y hablemos del Padre y al Señor Jesucristo? Porque la palabra, cuando dice manifestado, en el original quiere decir he revelado, he enseñado. Porque el Señor Jesucristo es quien revela al Padre. Así que todo lo que conocemos del Padre se lo debemos al Señor Jesús. Ahora, ¿qué sería lo primero que mostró el Señor Jesús cuando anduvo aquí en la tierra? O mejor dicho, cuando Él comienza su ministerio. Uno de los grandes atributos de Dios: el amor, ¿verdad? De hecho, el corazón de la Biblia así lo expresa, que está en Juan 3:16. Que fue tanto el amor de Dios por la humanidad, por toda la humanidad, por ricos, por pobres, por libres, esclavos, por toda la raza humana, que entregó a quién? A Jesucristo. Lo hizo por amor. Ese es uno de los grandes atributos que Dios mostró: el amor. También en Juan 13:1 dice que amando a los suyos, los amó hasta que los aguantó.
hasta que los soportó, amando a los suyos, los amó hasta el final aquí en la tierra, porque Él nos sigue amando allá en la eternidad. Así hubiese defecto en ellos, Él los amó. ¿O no los amó? Sí los amó. Y Dios nos dice en esta hora, hermano, tú debes aceptarme con todos mis defectos. Tú debes aceptarme aún con mis virtudes y los errores que yo pueda cometer. Porque recordemos que Dios a ti y a mí nos aceptó ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí o no? Y Dios en esta hora nos los dice. Así que las esposas que están acá, que quizás muchas veces les cueste aceptar el carácter de su esposo, el Señor te dice, debes aceptarlo tal cual como es. No es que te vayas a resignar y decir, no, así se queda y así muere. No, acepta que así como Dios lo ama, tú también debes amarlo. Tú también debes soportarlo, porque esto es bueno delante de Dios. Aún muchas veces cuesta quizás en el hogar los hijos, porque uno como que es más fácil de doblegar que otro, a todos por igual manda el Señor que los amemos, hermano. El Señor dijo en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, yo también los he amado, permanezcan en mi amor. Hermano, yo creo que lo más difícil de todos los seres humanos es el amar. ¿Sí o no? Y muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, dame amor. Sí, he pedido en la oración, no puedo decir que no. Y yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento, no sé si todos los días de su vida, ha dicho, Señor, dame amor para amar a mi esposo, dame amor para amar a mi esposa, dame amor para amar a mis hijos, dame amor para amar a mi hermano Francisco. ¿Sí o no? Sí, lo hemos dicho, pero ¿qué pasa? El amor de Dios está en ti y está en mí. Porque ¿qué dice el Señor? Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La naturaleza del Señor está en tu vida y está en mi vida, mi amado hermano. Y muchas veces cuando Dios permite esas cosas difíciles, ¿para qué? Para que desarrollemos ese amor que está en nosotros. Lo practiquemos, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí han ido a un gimnasio? ¿Y qué pasa? Usted se está ejercitando, ¿sí o no? Y desde el momento que deja de ejercitarse, ¿qué pasa? Dayan, que hubo un momento que hizo pesa. ¿Qué pasó desde ese momento? ¿Ah? ¿Qué es? No, pero otra palabra. ¿Ah? Se reducía la fuerza. Como que se va, ¿verdad? Esas condiciones físicas como que sentimos que se nos va, no, ya eso no está en mí, no, sí está, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo dejó de practicar. Dios nos manda que practiquemos eso, hermano, así no fuese. Tenemos la fe y la confianza que llegará un momento de nuestras vidas donde lo hemos desarrollado. Quizás hoy no lo habremos desarrollado de un 100%, pero Dios nos manda a practicarlo, a desarrollarlo. Mi cuñado, hermano, él es como un poquito repugnantoso y en una oportunidad decía, es que no lo soporto, y el Señor me ministró a mi vida y me dijo, debes aceptarlo tal cual como es. Y Dios a nosotros nos dice que debemos aceptar a las personas porque por amor, hermano. Porque Dios quiere que desarrollemos ese atributo en nosotros. Y es una manera de que tú y yo mostremos que el carácter, el nombre de Dios. Y en esto conocerán que son mis discípulos y que si nos amare los unos a los otros. Y en esta mañana nosotros, todos los que estamos aquí como asamblea, como pueblo de Dios, el Señor nos dice, manifiesta mi nombre a través del amor, desarróllalo, no lo pidas tanto,
ponlo en práctica, que para eso he colocado un hermano, una hermana que se te hace un poquito gordito, pero yo lo que quiero es que aprendas a amarlo, practiques el amor en tu hogar para con tus hijos. Dios nos manda a practicarlo, a desarrollarlo. No lo soporto, no lo acepto, pues sí, acéptalo porque eso está en ti y está en mí. Otra de las cosas que el Señor desarrolló fue la justicia. Vivimos en un mundo lleno de injusticia, ¿sí o no? El Señor a nosotros en el Sermón del Monte nos dice que bienaventurados los que tienen que hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, nosotros miramos el gobierno y vemos por todas partes injusticia. Vemos la sociedad venezolana por todas partes injusticia. Vemos a los jueces de este país por todas partes injusticia. Vemos la parte de judicial, todo es injusticia, ¿sí o no? Por todas partes donde tú y yo vemos es injusticia. Cuando hacemos esas grandes colas, todo es injusticia. Uno dice, no me parece justo, viviendo en una nación tan rica que tiene tantos recursos y yo ando casi que mendigando un producto. O sea, por todas partes que tú y yo miremos hay injusticia, pero parte del nombre de Dios es la justicia. Y tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a ¿qué, hermano? A ser personas llenas de justicia, a ser personas justas. Y si yo preguntara, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Y cómo darla a conocer? Recordemos algo, tenemos el modelo mayor que es el de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue y ha sido y será el único justo. Él llevó una vida recta e irreprensible delante de Dios. Es decir, a lo malo, Él le dijo malo. Y a lo que era digno de honrar, Él lo honró. Así que tú y yo, mis amados hermanos, estamos llamados a llevar una vida justa, recta e irreprensible. ¿Dónde? Dentro de nuestro hogar. Donde tu esposo no te señale, mujer, como una persona que sigue lo malo, o que tu mujer señales a tu esposo quizás porque es adúltero, quizás porque está dando mal ejemplo a sus hijos. En este mundo lleno de injusticia, Dios a ti y a mí nos manda que a alumbrar, hermano, a hacer una antorcha encendida, como dijo el Señor. No debemos esconder esta luz, ¿dónde? Debajo de una luz, sino al contrario, colocarla ¿dónde? ¿Dónde la vamos a colocar? ¿Para qué? Para que alumbre a todos los hombres. De esta manera glorifiquen a quién, a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros, hermanos, debemos tener hambre y sed de justicia. Recordemos que ¿cuáles son las características principales de todo ser humano? El hambre y la sed. Nosotros debemos buscarla, anhelarla en su presencia. Señor, necesito de esa justicia, aunque está en ti, está en mí. Digámosle, Señor, necesito desarrollarla, necesito decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. A los jóvenes que están acá, Dios te está hablando, a que tú manifiestes la naturaleza de Dios a través de la justicia. ¿Cómo está hoy vamos a decirlo así, la maldad y el pecado y la inmoralidad siempre ha existido, pero hoy la vemos de una manera como que ha arreciado, ¿sí o no? Hoy se deja notar, pero Dios te dice en esta mañana, yo te he llamado a que lo malo tú lo condenes. A lo malo tú le digas malo y lo rechaces, porque el Señor te manda a que sigamos la justicia. Que puedan decir, hermano, verdaderamente ese es un cristiano, verdaderamente ese es un hijo de Dios, verdaderamente Dios lo ha cambiado. No tengo nada que decir de ese joven que está aquí, las jóvenes que están acá.
Guarda tu virginidad, te dice el Señor en esta hora, hermano. Porque qué doloroso es ver jóvenes que entregan su virginidad y luego que los hombres la usan, la dejan. Es triste, hermano. En mi hogar lo he vivido con mi sobrino. Como muchacha jovencita, ellos la toman y luego la dejan, hermano. Y Dios no quiere eso para ti, joven que estás acá. Dios quiere que te guarde hasta el final de tus días. O hasta que llegue, ese esposo que Dios tiene para ti. Que nadie te señale, que nadie diga, esta joven es así, esta joven la usó fulano, esta joven la usó el otro y el otro no. Dios te está llamando a que seas una joven llena de justicia. ¿Sí o no, joven que estás acá? ¿Sí o no? No te apresures. A las mujeres casadas que estamos acá, el Señor también nos dice que nos guardemos solamente para quienes, para nuestros esposos. Y a los esposos también el Señor le dice, guárdate solamente para tu esposa en fidelidad, que tus pensamientos y tu corazón solo sea para con Él. Oye, sonará como que algo extraño, porque hoy lo que se ve, hermano, es la infidelidad. Antes como que se veía mucho en el hombre, hoy día se ve mucho en la mujer. Mujeres casadas siéndoles infieles a su esposo. Pero tú y yo hemos sido llamados a llevar una vida recta e irreprensible delante de este mundo, delante de esta sociedad llena de injusticia, de corrupción, de inmoralidad y llena de pecado. Porque nosotros hemos sido llamados a otro de los atributos que Dios tiene, que tú no tienes, pero que lo debemos desarrollar. ¿Y cuál será? La santidad. Todos sabemos lo que significa la palabra santidad. Apartado para llevar a cabo un propósito. Recordemos que esta es la esencia del Creador, la santidad. Y en santidad vivió nuestro Señor aquí en la tierra. Él vivió apartado ¿para qué? Para llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. ¿Sí o no? Él vivió apartado para llevar a cabo su obra en la tierra. Dice en Hebreos 4:15b, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo fue un hombre lleno de santidad. Así que tú y yo también somos llamados a esto. Así, mis amados, que todo padre, madre, líder, ministro que está acá, debe mostrar a los suyos, a los que están a su lado, a los que están a cargo, mostrar verdaderamente que han nacido de nuevo y verdaderamente que son hijos de Dios. Debe mostrar el carácter de Dios, así sea el carácter más indomable sobre la tierra. Así sea el carácter más difícil de doblegar, debe mostrar que has nacido de nuevo. Recordemos que esta obra la hará Dios a través de su Espíritu Santo. El Señor anhela y quiere que estas cualidades, atributos, las desarrollemos en nuestras vidas, las practiquemos con nuestros hijos, sobre todo con nuestros hijos, en la parte del amor, hermano, debemos practicarla. ¿Cuántos de los padres que están acá le expresan su amor a sus hijos? ¿Cuántos de los líderes que estamos acá le mostramos amor a los que tenemos acá? Sí, los felicito. A los padres, Dios los manda a que practiquen el amor, pero eso sí, sin dejar al lado la corrección, pero sin herir, hermano. Recordemos algo, las primeras heridas que nos causan a nosotros en la infancia, ¿quiénes son? Nuestros padres. Pero tú y yo hemos sido llamados a ser diferentes, a ser distintos. No vamos a herir a nuestros padres. Practiquemos asimismo la misericordia. Yo les hago una pregunta, hermano. Esta se me pasó por alto, la misericordia.
porque los atributos que estoy enfocando en esta mañana son la justicia, la misericordia, la santidad y el amor. Recordemos algo, parece mentira, el amor, la misericordia, la justicia y la santidad, las cuatro van tomadas de la mano. Ellas no se pueden divorciar, son inseparables. Y cuando Dios nos dice que practiquemos la misericordia, ella va unida al amor. Debemos practicar la misericordia, hermanos. Sentir en todo tiempo el dolor de aquel que está afligido, hermano. Tenderle una mano, ser compasivo con ellos, ser un verdadero compañero. En los momentos buenos y en los momentos malos debemos estar con esa persona. Cuando está pasando por momentos de quebranto, por momentos de lucha, debemos tenderle la mano, hermano. Indiferentemente de los errores que hayamos cometido, Dios nos manda a tener misericordia. ¿Por qué? Porque más adelante tendrán misericordia de nosotros también. Más adelante habrá una mano amiga que estará con nosotros. Más adelante habrá alguien que nos abrazará y nos dirá sigue adelante, pero primero el Señor nos manda a que nosotros cultivemos esto para que luego asimismo podamos recoger esta cosecha tan maravillosa. Sobre todo en los hogares, hermanos, debemos practicar la misericordia. Usted sabe que es triste y que es doloroso cuando los padres se separan. Parece que el padre y la madre, o muchas veces cuando el papá se va de casa, parece que no tuviera misericordia de sus hijos. De esta manera lo veo. No se da cuenta el dolor que causa cuando hay una ruptura en un hogar. El dolor que se causa en los hijos, las heridas que se causan en los hijos, las frustraciones que se causan en los hijos. Parece que los papás como que no tomaran en cuenta eso, pero a los que estamos acá el Señor nos manda a tener misericordia. Hermano, y algo que descubrí acerca de la misericordia, lo leí, que la misericordia, la raíz de la palabra misericordia viene del útero. Ese cuidado que tiene Dios desde el momento que el embrión entra en el útero, cómo es guardado y cuidado tan celosamente por Dios hasta el final, y cómo esa misericordia, el cuidado que Dios tuvo desde el momento que entramos al vientre hasta hoy, esa misma misericordia nosotros debemos practicar en nuestro hogar, acá en la congregación, hermano. Debemos practicarla acá, hermano. De doblegarnos, hermano, ante cualquier situación que acá como familia de Dios muchas veces estemos pasando. Recordemos que los caracteres son diferentes, los temperamentos son diferentes, y por eso Dios nos ha constituido para que de esta manera nosotros podamos desarrollar esto. Y finalmente, hermano, como les decía al principio, que en nuestro hogar llevemos una vida recta, dentro de nuestro hogar y fuera de nuestro hogar, para con nuestros hijos, para con nuestros vecinos, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que estemos. Practiquemos la santidad, mostrémosles a nuestros hijos, a los nuestros, que hemos sido apartados de la contaminación del mundo para servir al Dios Santo. No gritemos, hermanos, no digamos palabras obscenas, no seamos de tropiezo a nuestros pequeños, que dice el Señor, ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. No seamos tropiezo en nuestro hogar, seamos de ejemplo, ore con su esposa, ore con su esposo. Si aún no lo ha hecho, si aún su esposo o su esposa no es cristiana, espere que sus hijos vean esto, hermano, que sus hijos puedan darse cuenta de esto. Glorifique a Dios en todo tiempo, hermano, y de esta manera nosotros estaremos dando a conocer parte de lo que es parte del nombre verdadero de Dios. Finalmente recordemos que para dar a conocer el nombre de Dios necesitamos amor, necesitamos misericordia, necesitamos justicia y necesitamos santidad, desarrollarla, darla a conocer como Cristo la dio a conocer. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste,
tuyos eran y tú me los diste, y ellos que han guardado tu palabra. ¿Por qué? Porque han conocido verdaderamente que salí de ti. Padre, te doy gracias. Hermano, colócate en pie. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa mañana.